Bien, entonces vamos a comenzar esta unidad número 5 de álgebra lineal, ¿verdad? Bueno, el resultado de aprendizaje de esta unidad es utilizar el proceso de Gram-Schmidt para el cálculo de bases ortonormales de un espacio vectorial mediante el algoritmo usando el producto interno. El objetivo de esta clase es comprender las definiciones de norma, distancia y ortogonalidad, aparte de las definiciones de producto interno, que son asociados a un espacio vectorial a través de un producto interno definido en ese espacio. Bueno, vamos a considerar los siguientes temas, que es un producto interno, vamos a considerar ejemplos, que es una norma, qué entendemos por distancia y qué entendemos por ortogonalidad. Bien, bueno, entonces nosotros vamos a ver qué es un producto interno. Un producto interno sobre un espacio vectorial B es una función que asigna a cada par de vectores U y V del espacio V, espacio vectorial, un único número real que vamos a denotar de esta manera. U, V entre, esto es U, V entre estos unos corchetes doblados, ¿verdad? Que cumplen las siguientes propiedades. Es decir, es una función que toma dos vectores de este espacio vectorial y mediante una cierta asignación nosotros le vamos a asociar un número, ¿ok? Bueno, entonces, en este caso nosotros tenemos lo siguiente. Esas propiedades que debe cumplir son las siguientes. Primero, que la función evaluada en U, V tiene que ser igual a la función evaluada en V, U. Segundo, que la función en U, V, W, esto tiene que ser igual a U, V más la función en U, W. Tercero, que si yo multiplico un número C, un escalar por U, entonces ese escalar lo puedo sacar de esa función. Esto es como si tuviésemos una función en dos variables. Y cuarto, que la función U, U es mayor o igual que 0 y la función U, U da 0, si solo si U vale 0. Esto que nosotros tenemos acá, este símbolo, se llama producto interno de U y V. Es decir, cuando ustedes vean este símbolo que está acá, estas llaves o estos corchetes, no sé, doblados, que no son corchetes, no son llaves, son unos paréntesis doblados, con U, V o elementos de un espacio vectorial, esto se llama producto interno de U, V. ¿Ok? Y un espacio vectorial B con un producto interno, es decir, una función que hace todo esto, se llama espacio con producto interno. Nosotros estamos dando inicio a la unidad número 5, en este caso estamos con la definición de espacios con producto interno. Estamos definiendo qué es un producto interno. Un producto interno es una función que asigna a cada par de elementos de un espacio vectorial, le asigna un número real, ¿ok? Que cumple con estas cuatro condiciones, ¿ok? Esta función llamada producto interno es una función, como le digo, que va del espacio V en el mismo, perdón, el espacio V por V en R. Es decir, que esa función agarra dos elementos del espacio vectorial, le hace una cierta operación como función y arroja un número real. Vamos a ver unos ejemplos para que ustedes vean cómo funciona esto. Bueno, vamos a considerar el espacio vectorial R2. Recuerden, el espacio vectorial R2 es el espacio de los vectores de la forma A, B. Con la siguiente función, ¿ok? Vamos a considerar la siguiente función. Esta función es una función que va de R2 por R2, pero agarra un vector acá, hace una operación y el resultado me da R, ¿verdad? Entonces, la función
esta función que tenemos acá define un producto interno dada por la función es la siguiente. Si tomamos el vector U, U1, U2 y el vector V, V1, V2, entonces vamos a definir el producto interno de U, V con estos dos vectorcitos como la siguiente función. U, V es igual a U1, V1, es decir, la multiplicación de la primera componente con primera componente más segunda componente con segunda componente. Nosotros hacemos esto, esta es mi función. Cada vez que agarremos dos vectores, le aplicamos esto y ellos me arrojan un valor, un número real. Esto se llama un producto interno, definido sobre el espacio R2 que tenemos acá. Bueno, entonces vamos a ver, si yo tomo U, el vector 3,4 y V, el vector 2,6, entonces yo aplico la fórmula y cuando yo aplico la fórmula me dice que, a ver, este es U1, U2, V1, V2. Entonces, de acuerdo a esta fórmula que tengo acá, esto es U1 por V1, es decir, 3 por 2, por eso lo coloco acá, más U2 por V2, 4 por 6. Entonces, cuando yo saco esta cuenta, me da 30. Entonces, mire que el producto interno entre el vector U y V es igual a 30. Esto es lo que nosotros conocemos como un producto interno. Si yo cojo, por ejemplo, U igual a menos 2,8 y V igual a 3, menos 1. Si yo quiero calcular el producto interno entre estos dos vectores, tomando en cuenta que tenemos este producto interno, lo que hago es reemplazar. ¿Quién es U1? Menos 2. ¿Quién es V1? 3. Entonces hago la multiplicación. Menos 2 por 3. Más, estoy aplicando esta fórmula, U2, que es este valor, por V2. Entonces, coloco esto. Cuando yo hago esta suma, me da como resultado menos 14. Esto quiere decir que el producto interno entre U y V, que son estos dos vectores, es igual a menos 14. Y lo mismo ocurre si yo cojo 4 menos 3 y el vector V 5,20 tercios. Reemplazo U1, U2, V1, V2. 4 por 5, 4 por 5, más menos 3 por, esto me está dando 20 tercios. Cuando yo hago esto, este 3 con este 3 se cancela, 4 por 5 es 20, menos por más me da menos 20, porque se cancelaron los 3, me queda menos 20. 20 menos 20 me da 0. Quiere decir que el producto interno entre estos dos vectores es 0. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un producto interno definido sobre el espacio vectorial R2. Pero no es el único producto interno que podemos tener sobre un espacio vectorial. Existen otros productos internos, como por ejemplo, nosotros podemos considerar otra vez el espacio vectorial R2 y ahora podemos asociar este nuevo producto interno. Este es otro producto interno. Y pues si nosotros volvemos a considerar vectores, ¿verdad? Y aplicamos esta definición, vamos a encontrar los siguientes valores. Si yo cojo U y V como estos dos vectores, entonces el producto interno me dice que la fórmula es 2 por U1, V1 más 3 por U2, V2. Lo que hago es aplicar la fórmula. ¿Quién es U1? 3, U2 es 4, V1 es 2, V2 es 6. Entonces me queda este 2 que está en la fórmula, lo mantengo acá. 3 por 2, 3 por 2, más este 3 lo mantengo acá y me queda 4 por 6, 4 por 6. Y acá me queda 2 por 3, 6 por 2, 12, más 3 por 4, 12, por 6, 72. Sumo y me da 84. Quiere decir que estos dos vectores con este producto interno me da 84. Recuerden que estos dos vectores los usamos con otro producto interno de otro valor. Entonces eso quiere decir que sobre un espacio vectorial yo puedo tener definido cualquier producto interno. ¿Ok? Ahora bien, vamos a considerar este vector U menos 2,8, V 3, menos 1. Aplicando nuevamente esta definición, nosotros obtenemos acá 2 por 1, V1, menos 2 por 3, acá está, menos 2 por 3, más 3, U2, V2. Entonces reemplazo, saco cuenta y me da menos 36. Lo mismo ocurre con esto. Observe que aquí en el ejercicio anterior
este producto interno con la función anterior me dio 0, pero con esta nueva fórmula me da menos 20, ¿ok? Entonces, el producto interno realmente es una función que se usa para cualquier espacio vectorial. Recuerde que nosotros hemos visto varios espacios vectoriales, como en este caso R2, R3, R4, R5. Es decir, todos los espacios de la forma Rn, pero aparte hay otros espacios, como es el espacio de las matrices. Para nosotros también eso es un espacio vectorial. Vimos en el tema de espacios vectoriales, unidad 2, que si yo tomo dos matrices o un escalar por una matriz, todas esas operaciones cumplen con las 10 propiedades de espacio vectorial. Entonces, las matrices son espacios vectoriales. También podemos tener que el conjunto de polinomios de grado menor o igual que 1, o de grado menor o igual que 2, o de grado menor o igual que 3, eso también constituye un espacio vectorial. Entonces, el producto interno realmente lo que me permite es hablar de geometría. Ustedes saben que cuando nosotros estamos en la recta o en el plano, nosotros podemos hablar de distancia entre dos puntos, ¿verdad? O podemos hablar de la longitud de un vector, ¿ok? Esto es porque esos espacios, pues, de cierta forma son agradables para hablar de eso. Por ejemplo, en R2 o R3 nosotros podemos hablar de distancia de un vector o distancia entre dos puntos, ¿verdad? Ya ustedes en algún momento están familiarizados con esa noción de distancia, pero este producto interno va más allá, porque este producto interno me permite hablar de longitud, de distancia y de norma de un espacio vectorial, en un espacio vectorial cualquiera. Es decir, que nosotros podemos hablar de la norma de una matriz, por ejemplo, o de la distancia entre dos matrices. Eso suena un poco extraño, pero gracias a este producto interno que hemos definido, o gracias al producto interno, nosotros podemos asignarle esa idea, o esa idea geométrica de hablar de ángulos entre matrices. Nosotros sabemos, o ustedes en algún momento han escuchado que son ángulos entre vectores. Eso sí es muy familiar. Pero, ¿qué quiere decir ángulos entre matrices? Ángulos entre polinomios, o la norma o la longitud de una matriz, o longitud entre dos matrices. Eso es algo nuevo. Y eso se obtiene gracias a dos cosas. Primero, a la estructura de espacio vectorial, es decir, un conjunto que cumple con los 10 axiomas. Y segundo, a la existencia de una función como esta, por ejemplo. ¿Ok? Tenemos R2, que ya es conocido, y tenemos este espacio. Entonces, eso junto me da un espacio vectorial con producto interno, y yo puedo hablar allí de ángulos, puedo hablar de longitud, de distancia entre los elementos. Eso quiere decir que yo puedo ahora considerar esto mismo, pero con matrices. ¿De qué forma? Bueno, vamos a hablar primero de lo que es la traza de una matriz. Si nosotros tenemos una matriz cuadrada de tamaño m por m, recuerde tener m filas y m columnas, entonces la traza de una matriz nosotros la vamos a definir como la sumatoria de todos los elementos que están en la diagonal. Es decir, ustedes se imaginan la matriz, esa matriz como es cuadrada tiene una diagonal, ¿verdad? Que son los elementos de la forma, como ven acá, de la forma A sub K o A sub KK, podemos decirlo así. Que es la sumatoria de A sub 1, 1 más A sub 2, 2 más A sub 3, 3 más A sub MM. Aquí estamos sumando todos los elementos de la diagonal. Eso es lo que nosotros conocemos como la traza de una matriz. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta matriz A, la matriz 3 por 3, resulta que la traza de esta matriz, ¿cómo la calculo? Pues yo lo que hago es sumar, es la sumatoria desde K igual a 1 hasta 3. 3 corresponde al tamaño de la matriz, en este caso cantidad de filas o columnas de A sub KK. Esto es A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3. Sumatoria de K igual a 1 hasta 3, llegamos hasta 3. Entonces comienzo. ¿Quién es A sub 1, 1? Es este término, es 3. A sub 2, 2 es 9. A sub 3, 3 es menos 5. Entonces, la traza de la matriz es la suma de estos términos que ustedes ven acá. 3 más 9 menos 5, esto me da 7. Este resultado se conoce como la traza de esta matriz. Bueno,
Entonces, ahora vamos a ver lo que es una matriz traspuesta. Ya pues, por ahí tenemos algunas ideas que yo les he dado cuando yo le digo, bueno, ahora agarre la fila y conviértala en columna. Agarre una fila y colóquela como columna y forme otra matriz. Esa idea es la que nosotros tenemos para una matriz traspuesta. Entonces, si A es una matriz de tamaño M por N, entonces nosotros definimos la matriz traspuesta de A como la matriz que se obtiene al intercambiar las filas por columna. Es decir, usted tiene la matriz A, ¿verdad? Y ahora usted va a formar una nueva matriz a partir de A. ¿Cómo? Agarra cada fila, por ejemplo, la primera fila, ahora usted la coloca como primera columna. Segunda fila la coloca como segunda columna. Tercera fila como tercera columna y así sucesivamente. ¿Ok? Esa nueva matriz se llama matriz traspuesta de A y se denota por A elevado a la T, ¿ok? O A sub T o A super T. Bueno, se conoce así. Por ejemplo, si tenemos la matriz A, esta matriz 3 por 3, entonces, ¿quién es la matriz traspuesta? Bueno, mire lo que hacemos. Primera fila se convierte en la primera columna. Segunda fila se convierte en la segunda columna. Tercera fila se convierte en la tercera columna. Esta es la matriz traspuesta de esta. Así nosotros obtenemos la matriz traspuesta. Usamos la siguiente notación. Decimos que el elemento IJ de la matriz traspuesta proviene del elemento AJI de la matriz A. Por ejemplo, ¿cuál es el elemento 3, 2 de esta matriz traspuesta? Tercera fila, segunda columna, 7, ¿verdad? 3, 2. Es decir, I vale 3, J vale 2. Ahora, si yo busco acá, ¿cómo se convierte acá? 2, 3. En este caso, J vale 2, I vale 3, porque los intercambié si se dan cuenta. Entonces, ¿cuál es el elemento 2, 3 de la matriz original? Yo vengo para acá, segunda fila, tercera columna. Acá está. Acá. ¿Sí lo ven? ¿Ok? Por eso usamos esta notación, para la matriz traspuesta. De esto tienen que hacer algo en el proyecto que las preguntas que yo les envié. ¿Bien? Bueno, de manera análoga, nosotros, si tenemos, por ejemplo, la función, perdón, la matriz 2, 5, 6 menos 1, menos 3, 4, nosotros podemos hablar de la matriz traspuesta. ¿Cómo? Esta fila se convierte en columna. Segunda fila, segunda columna, tercera fila, tercera columna. Y obtenemos esta matriz traspuesta que yo veo acá. ¿Ok? Bueno, entonces, esto lo que me está diciendo es que podemos observar que se invierte el tamaño de la matriz. ¿Ok? Profesor, no se escucha, tiene apagados los micrófonos. Ya. Bien, aquí, ahora sí me escucha. Ahora sí. Ya va. Función que va del mismo conjunto de las matrices por el mismo conjunto de las matrices y me da como resultado un número real. Entonces, esto define un producto interno que lo vamos a hacer mediante la siguiente forma. Es decir, vamos a considerar dos matrices de tamaño 3 por 2, porque estamos trabajando sobre el espacio vectorial 3 por 2. Aquí yo les puedo colocar cualquier otro tamaño. Puede ser 3 por 3, 4 por 3, 5, el que sea. ¿Ok? Aquí se puede cambiar el tamaño de las matrices. Y vamos a definir el siguiente producto interno. Es decir, producto interno de la matriz A con B o el producto interno de A con B va a ser igual a la traza de la matriz A multiplicado por B traspuesto. Es decir,
para yo calcular el producto interno de una matriz A con una matriz B, lo que hago es multiplico la matriz A por la traspuesta de B. Es decir, tengo que hacer varios procesos. Y luego al resultado le calculo la traza. Es decir, en el resultado yo voy a obtener una nueva matriz. ¿Y qué es lo que voy a hacer con esa matriz? Lo que voy a hacer es agarrar los elementos que están en la diagonal y sumarlos. A ver, vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona. Vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a considerar la matriz, esta matriz que tenemos acá, que es de tamaño 3 por 2, y la matriz B, que tenemos acá, que es de tamaño 3 por 2 también. Entonces, yo quiero calcular el producto interno de la matriz A con B. Usando mis fórmulas que tengo acá, el producto interno va a ser la traza de, que coloque aquí la matriz A, porque es la que tengo aquí, A multiplicado por la matriz traspuesta. Obviamente, aquí tengo una T que indica que yo tengo que hacerle una operación a esta matriz antes de hacer la multiplicación. Estas matrices yo no las puedo multiplicar. Así como están, no se pueden multiplicar porque esta matriz es 2 por 3, esta es 2 por 3 y no coincide cantidad de columnas de acá con la cantidad de filas de acá, no se puede. Entonces, eso quiere decir que, bueno, por eso es que aparece esta T arriba. Si yo no le coloco esta T arriba, tenemos un problema grave porque esto no se puede hacer. Por eso yo le coloco a la T. Quiere decir que necesitamos calcular la matriz traspuesta de esta matriz que es la matriz B para poder aplicar la fórmula. Bueno, les hago un resumen. Yo calculo primero esta matriz traspuesta. Luego, el resultado lo que voy a hacer es multiplicar la matriz A que tengo acá por este resultado. Eso me va a dar una nueva matriz y luego al final lo que hago es sumar los elementos de la diagonal. Eso es lo que vamos a hacer, en resumidas cuentas. Bueno, pues nos queda lo siguiente. Observe. Tengo la matriz por esta matriz traspuesta. Entonces, observe lo que hago. Me queda la misma matriz que tengo acá y aquí le calculo la traspuesta. Es decir, esto lo paso para acá y me queda, observe, cambio filas por columna y voy obteniendo esta matriz. Y luego yo multiplico, ahora sí puedo multiplicar. Multiplico filas por columna y voy obteniendo esta matriz. Obtengo una matriz de tamaño 3 por 3. Ahora, a esta matriz es a la cual nosotros le vamos a calcular la traza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el producto que yo estoy buscando. Estoy multiplicando esta matriz por la traza de esta otra matriz. A esta matriz, a este resultado es la que yo le voy a buscar la traza, que es exactamente esta matriz que está acá. Y por lo tanto, tenemos que el producto interno de la matriz A con B es igual a la traza de esta multiplicación. Pero ¿cuánto nos dio esta multiplicación? ¿O cuál fue el valor de esta multiplicación? Es esta matriz que ustedes ven acá. Ahora mire que yo puedo calcular la traza de esta matriz. ¿Cómo hago para calcular la traza de esta matriz? Pues lo que hago es sumar los elementos que están en la diagonal. 14 más 45 más 6, eso me da 65. Quiere decir que el producto interno entre la matriz A y la matriz B es 65. Con eso terminamos el ejercicio, ¿ok? Bueno, seguimos entonces. Vamos con otro ejemplo. Ahora vamos a pasar a otro espacio vectorial, el espacio vectorial de los polinomios que tienen grado menor o igual que 2. Entonces, bueno, en el espacio vectorial de los polinomios P sub 2, que son polinomios de grado menor o igual que 2, vamos a considerar la siguiente función, esta que ustedes ven acá. Esta función define un producto interno mediante lo siguiente. Consideramos dos polinomios de grado menor o igual que 2. Por ejemplo, A2, A sub 2x al cuadrado más A sub 1x más A sub 0. Y otro polinomio del mismo grado, menor o igual que 2. B sub 2x a la 2 más bx, aquí me faltó un 1, B sub 1x más B sub 0. Estos son polinomios que son de grado menor o igual que 2. ¿Por qué? Porque x puede, A sub 2 puede valer 0, entonces me queda de grado 1, o A sub 1 y A sub 2 pueden valer 0, me queda un polinomio de grado 0. Estos son polinomios de grado menor o igual que 2. Esto tiene que estar muy claro de álgebra básica, de que estos son polinomios de grado 2. ¿Por qué se dice menor o igual a 2? Por lo que les comenté. Aquí la variable es x, ¿ok? Y los coeficientes o constantes son A sub 2, A sub 1, A sub 0, B sub 2, B sub 1, B sub 0. ¿Ok? Esos son los coeficientes constantes que pueden ser 0 sin ningún problema. Por eso se dice menor o igual a 2. Si A2 vale 0, este término desaparece
y me queda un polinomio de grado 1. Por eso no hay problema. Bueno, nosotros vamos a definir el producto interno entre estos dos polinomios que yo veo acá de la siguiente manera. ¿Cómo? Usando sus coeficientes. Es decir, decimos que el producto interno del polinomio P con el polinomio Q es igual a la multiplicación de ¿quién? Del término que aparece o el coeficiente del término cuadrático con el coeficiente del término cuadrático. Aquí está, A2B2. El coeficiente del término lineal con el coeficiente del término lineal. Este es B sub 1. Entonces me queda A1 B sub 1. El coeficiente independiente con el coeficiente independiente. Aquí está. De esa forma yo formo mi producto vectorial. Pero mi producto interno. Ustedes tienen que tener mucho cuidado porque yo en los ejercicios siempre les voy a decir cuál es el producto interno. Entonces ustedes lo que tienen es que seguir esa fórmula. No pueden cambiar a otra, no pueden usar otra, no. En cada ejercicio yo le digo, use el producto interno y se los doy y ustedes tienen que hacer todo lo que le piden allí con ese producto interno. ¿Ok? Bueno, entonces ahora nosotros vamos a usar, por ejemplo, consideramos estos dos polinomios. 5x al cuadrado más 3x menos 4, menos 3x al cuadrado más 5x más 4. Y vamos a calcular el producto interno. ¿Cómo calculo el producto interno? Uso la fórmula que tengo arriba. Entonces multiplico 5 por menos 3, porque recuerde, estoy multiplicando coeficiente del término cuadrático con el coeficiente del término cuadrático. 5 por menos 3, aquí está. 3 por 5, acá está. Menos 4 por más 4. Cuando yo hago esta cuenta, el resultado es menos 16. Entonces decimos que el producto interno de estos dos polinomios, de acuerdo a este producto interno que tenemos, es menos 16. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos otros espacios diferentes de R2, R3. Ya tenemos espacio de matrices y espacio de polinomios. Bueno, ahora vamos a ver lo que es una norma. Norma o longitud. Eso se refiere a la longitud de un vector. En R2 o R3 uno lo ve como la longitud de un vector. Un vector, bueno, un vector ustedes saben que es como una flechita que va del origen y tiene un extremo y ese vector tiene una dirección y una longitud. La norma se refiere a esa longitud, pero en un espacio R2 ustedes pueden graficar esa flechita, que eso fue un ejercicio también que ustedes hicieron en la unidad anterior cuando ustedes rotaban vectores R2. Ok, ustedes hacen la flechita y la giraban, ¿verdad? Bueno, la longitud de esa flechita es lo que se conoce como la norma, pero ¿cómo se hace cuando nosotros queremos calcular la norma a una matriz? Que una matriz no se puede graficar así como un vector en R2. Entonces, eso es lo importante del producto interno, que me permite, así sea yo no sepa dibujar, así sea no sé de qué me están hablando, pero ya tengo en mi mente algo geométrico, que eso tiene una magnitud, no sé cómo la dibujo, pero tiene una magnitud. Bueno, entonces si tenemos un vector en un espacio vectorial cualquiera, con un cierto producto interno, la norma o longitud del vector, nosotros la vamos a denotar por estas dos rayitas, y metido allí B, y se define mediante la fórmula. La norma del vector B es igual a la raíz cuadrada del producto interno de SB con SB. Esa es la norma o la longitud de cualquier vector. Vamos a considerar en R2 el producto interno que vimos al principio, es decir, UV, multiplicar componente a componente, ¿verdad? Y vamos a calcular, por ejemplo, la norma de estos vectores. Vamos a calcular la norma del vector u igual a menos 3,4. ¿Cómo se hace? Aplicamos la fórmula. La fórmula me dice que la norma del vector u es la raíz cuadrada del producto interno de u con u. Pero ¿quién es u? U es el vector menos 3,4, menos 3,4. Repito porque es u con u. Y luego aplico este producto interno. ¿Qué me dice? Multiplique componente a componente. Menos 3 con menos 3, acá está, más 4 con 4, acá está. Dentro de la raíz cuadrada, porque esa es la condición acá. Ustedes suman y esto me queda 9 más 16, es raíz de 25 y eso es 5. En el segundo caso, si yo quiero calcular la norma de W, entonces me queda la raíz cuadrada de producto interno de W con W. ¿Y quién es W? 3, 2, 3, 2. Aplico el producto interno que es componente a componente, 3 por 3, acá está. 2 por 2, acá está, y esto me da raíz de 13. ¿Ok? Suma, hacemos las operaciones, esto me da raíz de 13. ¿Qué quiere decir? Que la longitud del vector u, o la norma del vector u, es 5.
y la norma del vector W o la norma, la longitud del vector W es raíz cuadrada de 13. ¿Ok? Esto es en R2. Pero nosotros podemos pasar también a las matrices y podemos calcular, por ejemplo, si tenemos una matriz con esta misma, el mismo producto interno que vimos anteriormente, podemos calcular entonces la norma o longitud de la siguiente matriz. ¿Cuál es la matriz? La matriz es, la matriz es A igual a esta matriz que es de tamaño 3 por 2. 3 filas, 2 columnas. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la longitud de estas dos matrices. Perdón, acá, ya va, aquí. Longitud de estas dos matrices. Usamos la norma, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver entonces cómo se calcula. Ya tenemos un producto interno. Entonces, bueno, solución. Comenzamos. Primero, necesito calcular la matriz traspuesta porque voy a usar una operación con matriz traspuesta. Entonces, tengo la matriz A, tengo la matriz A traspuesta, ¿verdad? Y luego, ¿quién es la norma? La norma es la raíz cuadrada de el producto interno de A con A. Es decir, la matriz con ella misma. Aquí no hay que usar una matriz B. La fórmula es A con A. Esa es la fórmula. Entonces, bueno, aquí aplicamos la fórmula. El producto interno de A con A, yo sé que es la traza de A multiplicada por A traspuesta. Y esto es igual a la traza de la matriz A por la matriz traspuesta, que la coloqué directamente porque tengo este resultado acá arriba. Y esto va a ser, ahora multiplico, ¿ok? Traza de, multiplico estas dos matrices. Cuando multiplico estas dos matrices, obtengo esta nueva matriz. Y ya, lo último que ustedes tienen que hacer es calcular, en este caso, la traza que me da la suma, me da raíz, pero me da 75, ¿verdad? Pero este resultado es el producto interno de A con A. Yo quiero calcular es la norma. Yo sé que la norma es igual a la raíz cuadrada del producto interno de A con A, pero ¿cuánto me dio ese producto interno? 75. Quiere decir que la norma de esa matriz es 75 o la longitud de esa matriz es 75. ¿Ok? Bien. Con polinomios, no, mentira. Vamos entonces con la norma de la siguiente matriz. Tengo la matriz B, esta es la matriz B, 2, 4, 5, 7, menos 1, 4. Calculo la matriz traspuesta, acá tengo otro errorcito porque esto no es A, esto es B. ¿Ok? Aquí yo voy a calcular la matriz traspuesta de B, B traspuesta. Vamos a colocar aquí, B traspuesta. ¿Ok? Entonces, bueno, uso la fila, columna y fila, columna. Bueno, entonces, aplicando la fórmula, tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos aplicando la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, la fórmula es la norma de la matriz B es igual a la raíz cuadrada del producto interno de B con B. Ok, entonces, ¿cómo hago? Bueno, la magnitud o la norma de B con B es la traza de B multiplicado por B traspuesta. Ya yo calculé esto, aquí está la matriz B, acá está la matriz B traspuesta, y esto es la traza de cuando ustedes multiplican estas dos matrices, me queda esta nueva matriz. Ahora a esta matriz le calculo la traza, es decir, la suma de la diagonal, esto me da 107. Finalmente, la norma de la matriz B es la raíz cuadrada de B con B, que esto es raíz cuadrada de 107. ¿Ok? Bueno, entonces aquí nosotros hemos calculado la matriz tras la distancia la norma de una matriz. Ok, hemos calculado entonces la norma de una